Salió el sol después de 500 trillones de años. Gracias Dios, gracias universo. Así que acá estoy aprovechando el sol que está hermoso, el sol del atardecer. Hoy voy a hablar de un tema que me interpela un montón, que es algo que tuve que elaborar muchísimo tiempo, y es el tema de las creencias limitantes sobre el dinero. Sobre estas cosas con las que uno crece, que las tenés incorporadas en vos porque son cosas que siempre escuchaste, cosas que te dijeron y que te programaron, literalmente. Te condicionaron de cierta forma y, y pueden ser la explicación a que hoy tengas problemas con el dinero, justamente. Es muy normal cuando uno hace esta reconstrucción hacia atrás en su árbol genealógico de echarle la culpa, entre comillas, a los padres de por culpa de mi papá o de mi mamá, tal cosa, por culpa de mi árbol, no sé qué. Yo no creo que sea por ahí el camino, pero sí hay que reconocer que, bueno, nada, uno arrastra toda la información del árbol genealógico y por más que te dan ganas a veces de echarles la culpa, de decir, la puta madre, ¿por qué mierda pensaban así? ¿Por qué mierda me están transmitiendo esto de generación en generación? Pero eso es un papel de víctima, de nada, querer cambiar algo que ya no se puede cambiar. Y es mejor tomarlo y bueno, deconstruirlo. Decir, bueno, ¿de dónde viene esto? Lógicamente que acá influye un montón el tema del entorno familiar o de la historia familiar, porque bueno, una persona que nació en un entorno de clase alta, es muy probable que tenga ciertas creencias sobre el dinero que no son las mismas que tiene una persona que es de clase media. Yo me considero de clase media y, y hay como muchas cosas que tienen que ver con la guita, con la plata, con el dinero, que la verdad, recién ahora de grande puedo como tomar esa conciencia de decir, wow, esto se nota que viene desde hace un montón. Y a ver, yo puedo decir que hoy hablo desde cierto lugar de, a ver, no diría privilegio, pero sí, siempre tuve las necesidades básicas cubiertas, nunca me faltó nada, pero tampoco me sobró tanto en lo que es mi vida, mi infancia y demás. O sea, una familia dentro de todo, no sé, promedio, estándar. Padres divorciados, vivía en la semana con mi mamá, fin de semana con mi papá, y, y de cada lado del árbol, tanto de mi mamá como de mi papá, si bien había un abismo de diferencia en ciertas dinámicas familiares de, no sé, las relaciones entre, qué sé yo, mis abuelos y mi mamá, mi papá y demás, sí hay como ciertas cosas en común que se comparten y que hasta el día de hoy las veo. Voy a empezar con algo que decía siempre mi abuela materna, mi nona, que siempre me resultó como muy, no sé si chocante es la expresión, pero como que yo le escuchaba decir eso y había algo en mí que decía, no sé si estoy tan de acuerdo. Y es algo que lo ha repetido varias veces en mi infancia, creo que por eso me debe haber quedado tan marcado, y tiene que ver con una expresión que ella usaba que era más de la proyección hacia mí, de, bueno, más de consejo quizás o de orientación. Y me decía, vos tenés que estudiar y cuando estudies, después te recibas, tenés un trabajo y un solo auto, no, al revés, una sola casa, un solo auto y ya está, no necesitas más nada. Eso era algo que me decía mi abuela materna, que a mí, la verdad, nunca me terminó de gustar porque yo decía, ¿por qué un solo auto? ¿Por qué una sola casa? Que no puedo tener, no sé, inmuebles, inversiones y como que ya de chiquito me hacía un poquito de ruido y ahora, bueno, viéndolo de grande, digo, claro, porque ¿qué pasa? Por ahí veían en amistades de ellos o incluso familia que por ahí, no sé, tiene la quinta de fin de semana o tiene un inmueble que lo alquila, no sé qué, que claro, veían que
o había que mantener este inmueble o mantener el auto, que el inquilino les hizo tal cosa, y claro, ya automáticamente cerrás la puerta, cerrás la cortina y decís, no, listo, ya está, una casa, un auto y listo. Eso es una mentalidad de escasez bastante importante, que claramente no me voy a poner a sacarle el cuero a mi pobre nona porque no lo hacía de mala, claramente, pero ella también lo vivió en carne propia en esto de que sus, mira, sus bisabuelos, iba a decir, mis bisabuelos, sus papás, tenían una verdulería y, y siempre fue como todo muy a pulmón, o sea, nunca fue una estructura de comercio muy grande y nada, después esa verdulería cuando mi bisabuelo falleció cerró, o sea, mi abuela, sus hermanas, todos se dedicaron a cosas diferentes, entonces fue como muy condicionante, diría yo, eso, condicionante en la forma de pensar y, y en ajustándome también a la época, esta cosa de la mujer que quizás recién empezaba a insertarse en el mercado laboral acá en Argentina, quizás estoy hablando de, será peronismo, posperonismo, no sé, 50 años 50 por ahí, y, y eso es tremendo como marcó toda su vida prácticamente, porque se lo transmitió a mi mamá, lógicamente, y mi mamá medio que, no digo que me transmitió ese mismo discurso, pero se nota que fue algo que también le moldeó su vida, ¿no? Y por el lado de mi papá, yendo a mi abuela paterna, ella siempre decía, nosotros somos pobres. Era una expresión que siempre la solía decir en contextos donde, no sé, reuniones familiares y demás. Yo nunca se la escuché decir, pero sí me contaron que ella usaba esa expresión, que la decía. Y fue algo que también, como que siempre me hizo ruido cuando me enteré de grande y dije, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que lo diga hasta con orgullo? Que digo, no hay nada malo en, estoy pensando las palabras, no hay nada malo en admitir la, no sé, la condición de uno socioeconómica, de decir, bueno, hoy capaz que soy pobre, no sé qué, bla, 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 pero no es lo mismo decirlo desde un lugar de, bueno, estoy como queriendo salir adelante, no sé qué, que decirlo de esa forma que era una expresión que la usaba de forma como, no, ¿existe la palabra sentenciante? No. Bueno, lo tiraba como sentencia definitiva final. Y, y era algo que obviamente influyó un montón, yo lo veo en mi papá y demás. Mi tía fue la que pudo salirse quizás de ese discurso y bueno, es de la familia de mi papá la más emprendedora de todas, puedo decirlo, pero ese tipo de cosas que uno las escucha cuando es chico y las repite sin darse cuenta, que se suman a cuestiones cotidianas de la diaria, esto de los billetes. Está bien, un billete suele ser sucio, suele tener mugre, pero ¿cuántas veces escuchaste esto de lavate las manos después de tocar plata porque, no sé, la plata es sucia, cosas de ese estilo? O automáticamente ver un auto así de alta gama y pensar, ah, ese es político, ese es narco, ese es corrupto, que puede ser, sí, puede ser. El 100% de los que manejan un auto de alta gama son políticos corruptos, y la verdad que no. O sea, puede ser que la persona sea corrupta, mala, lo que sea, pero eso va más allá de la condición socioeconómica. Hay gente pobre que es mala, hay gente pobre que es buena, hay gente rica que es mala, hay gente rica que es buena. O sea, el dinero revela quién realmente es uno. Y yo estando en contacto con gente de, puedo decir, de todo el espectro social, o sea, tengo contacto con gente que está literalmente en toda la pirámide socioeconómica. Y reitero esto, o sea, lo sé en carne propia de que no es una cuestión inherente al dinero, que la persona sea buena o que sea mala, es una cuestión de la persona. O sea, conozco a un amigo que vive en condiciones que dentro de lo que sería un parámetro de la gente normal, va, no, de la gente normal no, de la gente promedio, ahí está, puede considerarse una pobreza que roza lo extremo. Y es una persona muy buena. Y así todo, nos ha contado cosas relativas a su familia o gente así de su barrio que son terribles. Y ahí la variable financiera económica, como que medio están todos en la misma. O el otro extremo,
una amistad que tengo desde hace un par de años, en base a un viaje que hice de una persona que también de buena familia, muchos recursos económicos y demás, que es un pan de Dios. Pero me ha contado cosas de su entorno, cosas que ha visto, cosas que ha vivido, que decís la puta madre, no puede ser. Entonces no es una cuestión que pasa por lo económico o no. Hay generalizaciones que son muy peligrosas. Y me gusta escuchar mucho a Margarita Pasos hablando de este tema, porque ella, no me acuerdo si creo que es colombiana, claro, ella es colombiana y se casó con un eh, hondureño, bueno, con un muchacho de Centroamérica, viven en Miami, si no la conoces, de las mejores oradoras del mundo, de las mejores vendedoras del mundo. Y cuando ella habla de este tema del dinero, a mí me fascina porque como ella es latina también, como ella es de Sudamérica, conoce este tema en carne propia. Y siempre cita el ejemplo de las novelas, que en las novelas siempre el pobre del bueno, el rico del malo, no sé qué, y ese tipo de cosas que a uno lo condicionan porque lo consumís y lo que consumís siempre se termina como pegando a vos, te termina moldeando. O esto de que crecimos con las películas de Hollywood y sí, hoy pensamos en Rusia, en China, ves, uy, el cuco. Capaz que, no sé, Estados Unidos es igual de peligroso que Rusia y que China, no sé, qué sé yo. Chicos de la embajada, no me deneguen la visa por esto, por favor. Pero estoy siendo como muy yendo a lo práctico, a los ejemplos concretos. Y en esto de, no sé, si en tu sistema familiar siempre estuvo mal visto el tener dinero o el ganar dinero, te pones a ver historias y decís, ah, ahora entiendo por qué tal tío segundo de coso, cuando le empezó a ir bien, le pasó tal cosa, o por qué con tal situación se desencadenó así, que el sistema familiar reaccionó así. Y no es fácil, o sea, no es fácil porque romper esas creencias limitantes sobre el dinero, sobre cualquier cosa, te van a costar como ciertas lealtades al clan, ponerlas en jaque, o cierta forma de hacer o de pensar las cosas que al sistema familiar, digamos, incluso al sistema social de tu entorno, amistades, yendo un poquito más amplio, no siempre le van a gustar. Y es un camino que a veces va a ser bastante solitario. Ojo, si vos sos una persona egoísta, arrogante, bueno, no, arrogante no, egoísta, avara, ahí está, avara, como codita, si vas a tener más dinero y vas a empezar a sacar esta verdadera cara tuya de que sos egoísta, de que sos amarrete y demás, y bueno, ya ahí vuelvo a lo que decía, la variable no es el dinero, la variable sos vos como persona. Pero una persona abundante, que lo tiene todo porque lo comparte todo, como diría Vilma Núñez, sabe que el dinero es una energía que es cíclica, no es un fin, es un medio de cambio, literalmente. Y el acumular por acumular te posiciona en una postura de escasez, de uy, por si pasa cualquier cosa y siempre estás preparado para todas las catástrofes que te van a pasar. Te van a pasar, si vos estás siempre preparado para las catástrofes y te van a pasar. Ojo, no estoy diciendo que hay que derrochar, que hay que despilfarrar todo, porque el ahorro lógicamente es algo importante, pero equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio entre ahorrar, sí, pero también disfrutar? También invertir, decir, bueno, me doy un gusto porque a la tumba no me llevo nada, o sea, te morís, te entierran 5 metros bajo tierra y no te queda nada más que lo vivido y lo que te llevas a tu próxima encarnación, lo que se lleva a tu alma de aprendizaje. Y es algo que es bastante simple, podríamos decirlo, pero no fácil. Y ahí es donde entra esta cuestión de, bueno, conocerse uno mismo, conocer de dónde venís, conocer tu entorno, conocer por qué pensás, hablás, sentís, decís lo que decís, o pensás o sentís. Y es todo un juego, es todo un juego que está todo interconectado. Lógicamente que el dinero es algo que impacta en la forma en la que uno vive, porque no es lo mismo tener problemas sin guita que tenerlos con guita. Problemas hay siempre, es parte de la vida, pero bueno, el dinero da esa tranquilidad. No da la felicidad, pero resuelve ciertas cosas que sin guita es complicado. ¿No? Esto de tener quizás una buena educación, un acceso a un entorno
que te abre puertas, que te abre oportunidades. Otro día hablaremos de, no sé, la meritocracia, los contactos y todo eso, pero las cosas que uno cree sobre el dinero, la gran mayoría de las veces no son tan así. Son cosas que heredamos, patrones, hay que romperlos, hay que salir de ese loop, porque si no vas a ser un esclavo de la situación y vas a repetirla una y otra. ¿Por qué, por qué pasa sino esto de que mucha gente gana la lotería y después pierde todo? Porque gente que no está preparada en su ser para recibir de repente tanto dinero, y repito, es una cuestión de patrones que una y otra vez se dan, y si no los identificás, si no sabes cómo manejarlos, te van a manejar a vos. Así que hoy no tengo reflexión final. Que la reflexión sea el video mismo. Te voy a dejar mi Instagram en la descripción para que me sigas, para que veas todo el contenido que subo. Te invito a que también recorras el canal de YouTube, que ya estoy acumulando bastantes videos hablando al pedo de mi forma de pensar, de cómo yo proceso y creo la realidad. Pero qué tema el dinero, ¿no? Siento que hoy fue, bueno, hablo al aire, quizás me quedé corto con las palabras para lo que realmente quería expresar, pero es un primer paso. No hay que caer en la grasada de hablar de guita todo el tiempo, obviamente que no, pero es algo que hay que dejar de tratarlo como el cuco, siento yo. Hay que saber enfrentarlo y trascenderlo. Así que si esto te resonó, me alegro mucho que así sea. Y si llegaste hasta acá, te mando un abrazo. Gracias.